En los últimos años, la política española ha experimentado cambios que muchos consideran profundos y preocupantes, no solo por las dinámicas entre partidos, sino por la propia concepción de la democracia que se pone a prueba. La irrupción de Vox en el escenario político nacional no es un hecho aislado, es parte de un fenómeno más amplio que se ha visto en otras democracias europeas y occidentales, donde partidos con discursos radicales y nacionalistas ganan terreno sobre formaciones tradicionales. Esto genera una tensión inmediata. ¿Hasta qué punto es legítimo o incluso necesario proteger a los partidos tradicionales frente a movimientos que amenazan ciertos consensos democráticos? En este contexto surge la pregunta que preocupa a muchos analistas y ciudadanos. ¿Debemos salvar al Partido Popular de Vox para proteger la democracia? Para entender esta cuestión, es importante primero analizar la naturaleza de Vox y su posición respecto a los principios democráticos. Vox se presenta como un partido que defiende la unidad de España, la identidad nacional y políticas conservadoras estrictas en materia social y económica. Sus críticos lo consideran un partido populista de derechas, con tintes autoritarios, capaz de desafiar normas y consensos que hasta ahora habían sido intocables en la política española. Algunos de sus discursos, sobre todo en cuestiones de inmigración, derechos de género y descentralización, generan alarma entre quienes temen que puedan socavar instituciones, derechos fundamentales o la cohesión territorial del país. Frente a esto, el PP se percibe como un partido de gobierno tradicional, con una base amplia, acostumbrado a moverse dentro del marco institucional y a garantizar cierta estabilidad política y económica. Por eso, muchos sectores liberales, progresistas e incluso moderados de derecha sienten que, aunque discrepen con el PP en muchas políticas, su supervivencia es esencial para mantener un equilibrio que impida la deriva autoritaria. Pero aquí surge un dilema fundamental. La democracia no es solo un sistema de instituciones, sino un conjunto de principios que incluye la pluralidad, la libertad de expresión y la competencia electoral. Intentar salvar a un partido simplemente para proteger a otro puede convertirse en un acto de manipulación de esa misma democracia. La paradoja es evidente. Si los ciudadanos perciben que se les está imponiendo un candidato o se condiciona su libertad de elegir, se genera un riesgo adicional. Por eso, la cuestión no puede limitarse a un juego de suma cero entre PP y Vox. Hay que analizar las consecuencias políticas, sociales y culturales que tendría cada escenario. Uno de los argumentos más frecuentes a favor de proteger al PP frente a Vox es el de la estabilidad institucional. La experiencia reciente demuestra que gobiernos débiles o fragmentados pueden conducir a crisis políticas y económicas. En España, los gobiernos de coalición han mostrado cierta capacidad de negociación, pero también han sufrido bloqueos y confrontaciones que afectan la percepción ciudadana sobre la eficacia del Estado. Vox, al promover políticas radicales y confrontativas, podría dificultar la formación de mayorías estables, generar conflictos entre territorios y poner en riesgo acuerdos esenciales, como los presupuestarios o de inversión. Desde esta perspectiva, los votantes que apoyan al PP no solo buscan un partido afín a sus ideas, sino un garante de que las instituciones seguirán funcionando sin tensiones extremas. La idea de salvar al PP se convierte así en un acto pragmático. Se prioriza la supervivencia de un partido capaz de mantener el sistema por encima de la pureza ideológica. Sin embargo, esta estrategia tiene riesgos evidentes. Cuando se defiende a un partido únicamente para protegerlo de otro, se corre el peligro de normalizar ciertas prácticas autoritarias o de legitimar discursos radicales por comparación. Es decir, al enfocar la narrativa en que Vox es la amenaza, se puede trivializar la necesidad de que el PP se renueve, mejore sus políticas y escuche las demandas ciudadanas. Este efecto es particularmente preocupante porque puede fomentar un ciclo donde el partido tradicional depende de la polarización para sobrevivir, en lugar de fortalecer la democracia a través de reformas internas y diálogo con la sociedad. La pregunta entonces se vuelve doble. ¿Hasta qué punto vale la pena sacrificar parte de la competitividad democrática para garantizar la estabilidad? Y, más aún, ¿es posible mantener la legitimidad de un partido que sobrevive por miedo a otro más extremo? Otro aspecto clave es la relación entre el electorado y la percepción de amenaza.
Estudios de opinión muestran que, frente a la polarización, muchos votantes adoptan la lógica del mal menor. Esta dinámica explica por qué algunos ciudadanos que no están completamente alineados con las políticas del PP se sienten obligados a apoyarlo. Consideran que la alternativa es un riesgo demasiado grande para la democracia. Esta mentalidad, aunque comprensible, es problemática porque convierte el voto en un acto defensivo más que en un acto de deliberación. La democracia se basa en la capacidad de los ciudadanos para elegir libremente, y la constante sensación de amenaza puede generar cansancio, desafección y apatía política. Además, refuerza la narrativa de que la política solo se entiende en términos de confrontación, debilitando la cultura del consenso y la negociación, que son pilares esenciales del sistema democrático. La cuestión se complica si se considera el papel de los medios de comunicación y la retórica política. Los discursos que presentan la relación entre PP y Vox como una lucha entre el bien y el mal simplifican excesivamente la realidad y fomentan la polarización. En algunos casos, se construye una narrativa en la que el PP representa la democracia y Vox el caos o la amenaza autoritaria. Esta representación puede ser útil para movilizar a ciertos votantes, pero también limita el debate sobre las ideas, las políticas y los valores. La política se reduce a una cuestión de supervivencia del partido, no de construcción democrática. Y cuando esto ocurre, la ciudadanía corre el riesgo de perder capacidad crítica, porque el enfoque se desplaza de los argumentos a los temores. Al mismo tiempo, es necesario examinar cómo esta situación afecta a la propia identidad del PP. La presión de competir con Vox ha llevado al partido tradicional a adoptar posiciones más conservadoras en varios temas, buscando recuperar votantes que podrían inclinarse hacia la extrema derecha. Este desplazamiento tiene un doble efecto. Por un lado, fortalece la base electoral frente a Vox, por otro, erosiona la diversidad interna y la flexibilidad política que históricamente ha caracterizado al PP. Cuando un partido se redefine únicamente en oposición a otro, pierde autonomía ideológica y puede terminar reproduciendo los patrones de confrontación que inicialmente buscaba evitar. La salvación del PP frente a Vox, por tanto, no garantiza que la democracia se fortalezca. Podría, paradójicamente, reforzar la polarización y debilitar la deliberación pública. Un elemento adicional es la dimensión cultural y social de esta confrontación. La política española no solo se enfrenta a retos económicos o institucionales, sino también a cambios culturales significativos. Vox ha capitalizado temores relacionados con inmigración, educación y valores tradicionales, apelando a sectores de la sociedad que se sienten desplazados por la modernización y la globalización. El PP, al intentar proteger la democracia frente a Vox, debe navegar cuidadosamente entre atender estas preocupaciones y no legitimar discursos que puedan socavar derechos fundamentales. Esto genera un equilibrio delicado. Demasiada flexibilidad puede ser interpretada como debilidad, demasiada firmeza puede alejar votantes y alimentar el resentimiento social. En este contexto, salvar al PP no es un acto sencillo de defensa, requiere estrategia, comunicación y coherencia institucional, elementos que la democracia necesita para funcionar de manera saludable. Desde un enfoque comparado, se pueden observar situaciones similares en otras democracias europeas, donde partidos tradicionales enfrentan el ascenso de formaciones radicales. En Alemania, por ejemplo, la CDU ha tenido que redefinir su estrategia frente a AfD, mientras que en Francia, los partidos tradicionales han visto cómo el Frente Nacional, ahora Rassemblement National, reconfigura el mapa político. Las lecciones son claras. Intentar contener el radicalismo solo mediante la protección de partidos establecidos puede tener un efecto limitado. La verdadera defensa de la democracia implica fortalecer instituciones, garantizar derechos, promover educación cívica y mantener canales de diálogo entre distintos sectores de la sociedad. Los partidos tradicionales pueden ser aliados en este esfuerzo, pero no sustituyen la necesidad de un ecosistema democrático robusto y resiliente. Otro factor crucial es la dimensión electoral y legislativa. En un sistema parlamentario como el español, la fragmentación política y la presencia de fuerzas como Vox obliga al PP a negociar alianzas,
tanto con partidos regionales como con formaciones afines. Estas negociaciones pueden reforzar la gobernabilidad, pero también plantean riesgos. Ceder demasiado a Vox en ciertos temas podría normalizar políticas extremas y marcar un precedente peligroso para futuras elecciones. La lógica de salvar al PP se convierte, entonces, en un juego de equilibrio. Se busca que el partido sobreviva y mantenga la estabilidad, pero sin que la supervivencia implique renunciar a los principios democráticos básicos. Esta tensión constante demuestra que la política en un entorno polarizado no tiene respuestas sencillas ni lineales. Finalmente, se debe considerar la percepción ciudadana sobre la legitimidad de los partidos. La democracia depende, en gran medida, de que los ciudadanos perciban que sus instituciones son justas, transparentes y representativas. Si se construye la narrativa de que el PP necesita ser protegido frente a Vox a cualquier costo, se corre el riesgo de erosionar esa percepción. Los votantes podrían sentir que su libertad de elección está condicionada, que la política se reduce a un duelo entre amenazas y que las instituciones pierden independencia. En este sentido, salvar a un partido para proteger la democracia podría ser un acto contradictorio. La democracia no se defiende imponiendo lealtades o limitando la competencia, se defiende fortaleciendo la participación, el debate y la confianza en el sistema. En conclusión, la cuestión de si debemos salvar al PP de Vox para proteger la democracia no tiene una respuesta simple. Desde un punto de vista pragmático, garantizar la estabilidad institucional y evitar la radicalización puede parecer una razón suficiente para respaldar a un partido tradicional. Sin embargo, la democracia no se reduce a la supervivencia de un partido, requiere pluralidad, deliberación y respeto a los derechos fundamentales. Proteger al PP de manera automática podría generar efectos secundarios indeseados, como la polarización, la erosión de la autonomía ideológica y la pérdida de legitimidad ciudadana. La verdadera defensa de la democracia exige un enfoque más amplio: fortalecer instituciones, educar en valores cívicos, garantizar la independencia judicial y promover un debate público sano, donde los ciudadanos puedan elegir libremente y los partidos compitan en función de ideas y no solo de temor. En este escenario, el PP puede ser un aliado importante, pero no un sustituto de la democracia misma. Salvarlo de Vox no es un fin, sino un medio que debe ser evaluado con cuidado, estrategia y conciencia del delicado equilibrio que sostiene toda sociedad democrática. La política española enfrenta, así, uno de sus mayores desafíos contemporáneos, como contener la polarización y proteger la democracia sin sacrificar los principios que la sostienen. La respuesta no está en los partidos por sí solos, sino en la construcción colectiva de instituciones, cultura política y participación ciudadana que hagan posible una democracia resiliente frente a cualquier amenaza. La dinámica entre el Partido Popular y Vox se ha manifestado de manera evidente desde la irrupción del partido ultraderechista en el Congreso en 2019, cuando sorprendió al sistema político español con un resultado inesperadamente elevado. Hasta ese momento, la política española parecía polarizada entre el bipartidismo tradicional, PP y PSOE, y la emergencia de formaciones como Podemos y Ciudadanos, que reconfiguraban el panorama desde posiciones distintas. Vox, sin embargo, no solo capitalizó un descontento social, sino que también aprovechó el desencanto de un sector conservador que consideraba al PP demasiado tibio en ciertos temas de identidad nacional, inmigración y valores tradicionales. Esto generó un efecto doble. Por un lado, impulsó debates que estaban presentes pero no articulados en la política institucional. Por otro, colocó al PP en la difícil posición de competir en un espacio donde antes era hegemónico sin perder su propia identidad ni alienar a sectores moderados de su electorado. Durante las elecciones generales de 2019, Vox logró consolidarse como la tercera fuerza política del país, con una presencia significativa en el Parlamento. Esto tuvo un efecto inmediato en la estrategia del PP, tanto a nivel nacional como autonómico. La dirección del partido comprendió rápidamente que ignorar a Vox podía significar perder una parte sustancial de su base electoral, por lo que comenzó a adoptar medidas de contrapeso, un discurso más duro en cuestiones de seguridad, inmigración y unidad territorial, al tiempo que mantenía una distancia suficiente para no ser percibido como un aliado directo de Vox en todas las materias. Esta estrategia de equilibrio se convirtió en un ejercicio constante de cálculo político. Demasiado acercamiento podría alienar a votantes centristas,
demasiado distanciamiento podría empujar a los electores hacia Vox. Esta tensión ha sido visible en las campañas electorales, debates televisivos y negociaciones legislativas, y refleja una lógica que muchos consideran inevitable en un sistema plural, pero que también genera riesgos para la estabilidad democrática. La influencia de Vox se ha sentido especialmente en comunidades autónomas donde el PP históricamente ha tenido fuerte presencia, como Andalucía, Madrid o Castilla y León. En Andalucía, la irrupción de Vox permitió al PP formar gobiernos de coalición, lo que marcó un precedente histórico. Por primera vez, un partido tradicional conservador dependía de un socio radical para mantener el poder. Este modelo de gobierno ha sido objeto de debate constante. Por un lado, se argumenta que la coalición permitió la gobernabilidad y evitó un vacío político. Por otro, críticos sostienen que normalizó ciertos discursos de Vox y facilitó la introducción de políticas más extremas que no hubieran prosperado sin su apoyo. La experiencia andaluza se convirtió en un laboratorio político que muestra las ventajas y riesgos de salvar al PP frente a Vox. La estabilidad se logra, pero a costa de ceder espacio a un partido cuya visión de la democracia es menos flexible y más confrontativa. En Madrid, la situación ha sido diferente pero igualmente ilustrativa. La Comunidad de Madrid ha sido tradicionalmente un bastión del PP, y la aparición de Vox ha modificado el tablero electoral, empujando al PP a políticas más conservadoras en materia económica, educativa y social. La gestión de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, ha combinado medidas liberales en lo económico con un discurso firme en defensa de ciertos valores culturales y sociales, reflejando la influencia indirecta de Vox sin formar parte de una coalición formal en todos los casos. Este enfoque estratégico ilustra cómo la política del PP ha sido moldeada por la necesidad de mantener su base frente al avance de la ultraderecha, sin comprometer completamente su autonomía. Es una forma de salvación que no depende únicamente de un acto consciente de protección, sino de ajustes tácticos continuos para evitar que Vox absorba votantes conservadores. A nivel nacional, la relación entre PP y Vox también ha sido compleja en el Congreso y en el Senado. Vox ha utilizado su posición para presionar al PP en debates sobre leyes de educación, memoria histórica, feminismo y descentralización. Estas presiones han generado tensiones internas dentro del PP, donde sectores moderados critican el exceso de concesiones a un partido considerado radical. Al mismo tiempo, la estrategia de supervivencia ha llevado a la dirección del PP a justificar ciertas posturas más firmes como necesarias para contener la influencia de Vox, presentando estas medidas como defensa de la unidad y estabilidad del país. Este patrón muestra cómo la política de salvar a un partido frente a otro no es un acto puntual, sino un proceso continuo que afecta la agenda legislativa, la comunicación política y la percepción pública de la democracia. La narrativa de amenaza es un elemento constante en esta relación. Tanto líderes del PP como de otros sectores políticos han enfatizado que la presencia de Vox representa un riesgo para la cohesión social, los derechos fundamentales y la institucionalidad democrática. Este discurso, aunque útil para movilizar votantes, tiene consecuencias profundas. Crea un clima de miedo y urgencia que puede limitar el debate racional sobre políticas y principios. La polarización que surge de esta lógica tiende a simplificar la política en términos de buenos y malos, olvidando que la democracia requiere matices, negociación y respeto por la diversidad de opiniones. Además, cuando se construye la idea de que el PP debe ser salvado, se refuerza la percepción de que la supervivencia del sistema depende de un solo actor político, lo que contradice la esencia de una democracia pluralista. Un aspecto adicional a considerar es la influencia de la opinión pública y los medios de comunicación en esta dinámica. La cobertura mediática a menudo amplifica la narrativa de confrontación, destacando los conflictos entre PP y Vox y presentando sus posiciones como polos opuestos irreconciliables. Esto afecta la percepción ciudadana, reforzando la lógica del mal menor y condicionando el comportamiento electoral. Los ciudadanos comienzan a votar no tanto por afinidad ideológica, sino por miedo a la alternativa, lo que puede debilitar la cultura democrática y reducir la deliberación informada. En este sentido, proteger al PP frente a Vox no es solo una cuestión de estrategia política interna, es un fenómeno que afecta la manera en que la ciudadanía entiende la política y participa en ella. La dimensión histórica también es relevante. El PP, heredero de tradiciones políticas moderadas y de gobierno, ha representado durante décadas un pilar de estabilidad en España, garantizando la transición democrática y la integración en estructuras internacionales como la Unión Europea. Vox, en cambio, emerge como una fuerza disruptiva,
cuestionando consensos históricos y proponiendo cambios radicales en políticas sociales, territoriales y culturales. Esta diferencia genera un dilema ético y político. Proteger al PP puede interpretarse como un acto de preservación histórica y defensa de la institucionalidad. Sin embargo, también plantea la pregunta de si el PP debe ser protegido en lugar de renovarse y adaptarse a las demandas contemporáneas de la sociedad. La tensión entre tradición y adaptación es central para entender la complejidad de la situación. El debate sobre salvar al PP frente a Vox no puede eludirse desde la perspectiva de la cohesión social. Vox ha capitalizado sectores de la población que se sienten marginados por cambios culturales y económicos, utilizando un discurso que apela a la identidad, el miedo al cambio y la nostalgia de un pasado percibido como seguro. El PP, al intentar contener a Vox, se ve obligado a dialogar con estas demandas sin adoptar completamente su agenda. Esta interacción refleja la necesidad de equilibrar la respuesta política, atender preocupaciones legítimas de los ciudadanos, pero sin normalizar discursos que puedan socavar derechos o generar exclusión social. En este sentido, proteger al PP no es un acto de imposición, sino un ejercicio constante de gestión de tensiones entre estabilidad y legitimidad democrática. Otro elemento relevante es la comparación internacional. Partidos tradicionales en otras democracias europeas han enfrentado situaciones similares. En Italia, Alemania, Francia y Austria, fuerzas conservadoras han tenido que adaptarse frente a movimientos populistas y nacionalistas, buscando estrategias que combinen supervivencia electoral con defensa de instituciones. La experiencia internacional muestra que la mera protección de un partido no garantiza la fortaleza democrática. Se requiere una combinación de reformas institucionales, educación cívica y políticas inclusivas que fortalezcan la resiliencia del sistema frente a extremismos. Aplicado a España, esto implica que el PP puede ser un actor central en la defensa de la democracia, pero no puede sustituir el compromiso colectivo de la sociedad y sus instituciones para garantizar la pluralidad y el respeto a los derechos fundamentales. La interacción entre PP y Vox también tiene implicaciones para la política económica y social. La presión de Vox ha llevado al PP a adoptar políticas más conservadoras en temas fiscales, laborales y educativos, buscando retener votantes conservadores. Esta influencia, aunque limitada en algunos casos, muestra cómo un partido tradicional puede verse condicionado por la presencia de una fuerza más radical. La consecuencia directa es que la política deja de ser un instrumento de debate público equilibrado y se convierte en una herramienta de supervivencia electoral, donde los movimientos estratégicos buscan neutralizar amenazas más que generar soluciones sostenibles. Esta dinámica, si se prolonga, puede debilitar la democracia al priorizar el cálculo político sobre el interés general. En el plano electoral, la competencia entre PP y Vox ha generado fenómenos como la movilización selectiva de votantes, campañas polarizadas y estrategias de comunicación agresivas. El efecto más visible es la consolidación de bloques ideológicos rígidos, donde la elección no se entiende como un acto deliberativo sobre políticas públicas, sino como un mecanismo defensivo frente a la amenaza percibida. Esta lógica de supervivencia explica por qué muchos votantes sienten que deben apoyar al PP, aunque no compartan plenamente su programa. El miedo a Vox se convierte en un factor decisivo, desplazando otros criterios de elección. Desde la perspectiva democrática, esto plantea un dilema. La protección de un partido frente a otro puede socavar la autonomía del voto y la diversidad del debate público, elementos esenciales para el funcionamiento saludable de un sistema pluralista. La narrativa de amenaza, la presión mediática y la influencia de Vox en la agenda del PP muestran que salvar un partido no es un acto aislado, sino un proceso complejo que afecta múltiples dimensiones de la política, institucional, social, electoral y cultural. La tensión entre estabilidad y pluralidad se convierte en el eje de la estrategia política, y cada decisión tiene consecuencias que trascienden la mera competición electoral. En este contexto, la democracia se enfrenta a un reto doble: garantizar la gobernabilidad y, al mismo tiempo,
preservar la diversidad de ideas y el respeto por los derechos fundamentales. En definitiva, la cuestión de si debemos salvar al PP de Vox para proteger la democracia sigue siendo compleja y multifacética. La experiencia reciente demuestra que la supervivencia del partido tradicional puede contribuir a la estabilidad institucional, evitar la radicalización y mantener un marco de referencia moderado en la política española. Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos significativos: polarización, erosión de la autonomía ideológica, influencia indebida de discursos radicales y condicionamiento del voto ciudadano. La verdadera protección de la democracia no puede depender exclusivamente de un partido, requiere un compromiso colectivo, instituciones robustas, educación cívica y una cultura política que valore la deliberación, el pluralismo y la participación informada. El PP puede ser un actor central en este esfuerzo, pero no puede asumir solo la responsabilidad de defender la democracia. La interacción con Vox refleja las tensiones propias de cualquier sistema plural: equilibrio entre tradición y cambio, estabilidad y libertad, pragmatismo y principios. La política española enfrenta, así, el desafío de navegar estas tensiones con claridad, estrategia y un compromiso firme con los valores que sostienen la democracia.